Génesis 2, versículo 1 al 3, y he titulado esa enseñanza de este domingo, El reposo de Dios. El reposo de Dios. Dice allí en el versículo 1, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. El versículo 2 dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿De cuánta obra Dios reposó? ¿De una parte? De toda, ¿verdad? Y dice el versículo 3, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó Dios de toda la obra que había hecho en la creación. Vemos como en el versículo 3 se enfatiza por el Espíritu Santo que Dios descansó y reposó de toda la obra, no de una parte de la obra. Y aquí podemos ver cómo Dios entonces tiene que descansar. ¿Será que Dios descansa, hermanos? ¿Se fatiga? ¿Verdad que no? Pero dice allí que Él reposó de la obra, de toda la obra que había hecho. Entonces la palabra reposar en el hebreo es la palabra nuah, con H al final, nuah. Y eso significa paz, quietud, descanso, cesar de hacer una obra. Eso es reposo. Se la voy a repetir. Significa paz, quietud, descanso. Y es cesar de hacer una obra. Yo pienso que en su vida se ha tenido tiempos de reposo, ¿verdad? Tiempo de descanso. Pero, ¿saben? Lo bonito de la creación es que cuando Dios la creó, en Génesis 1, por ejemplo, 1:11, Dios le dio una orden a la tierra, le dijo, produzca la tierra, ¿qué? Hierba verde, hierba que dé semilla según su género. ¿Y hasta cuándo la tierra ha estado trabajando? Por siempre. Ella no tiene día de descanso. Y cuando hizo los animales, en el versículo, capítulo 1, versículo 20, dice que Dios ordenó a las aguas que produjeran ¿qué? Seres vivientes. Y hasta ahora las aguas siguen haciendo y cumpliendo la función que Dios les dio. Pero cuando hizo al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Y en la diferencia con el hombre es de que allí Dios, en el versículo que leíamos ahora de Génesis 2, dice que cuando Él terminó en el día sexto toda la obra, hizo al hombre ese sexto día, el séptimo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el séptimo? Descansó, reposó, descanso, reposo. Pero Dios no solo se quedó ahí, sino que cuando Moisés estaba con el pueblo de Israel en la libertad, en el monte Sinaí, Dios les envía también a ellos entre los mandamientos, uno también muy parecido. Vaya a Éxodo capítulo 20, en el versículo 8. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Y luego de darle a ellos 4 o 5, 3 mandamientos, le dice en el versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. La palabra acordar o acuérdate aquí es, ¿qué puede significar? A ver, ayúdenme. Ya le había dicho. Bien, hermano. Ya les había contado, ya les había mostrado que aún él había que descansado el día séptimo. Entonces ahora le manda al hombre que también descanse el día séptimo.
Entonces, es necesario, es obligatorio, según Éxodo 28, los mandamientos, los 10 mandamientos de Dios, que dice que las personas necesitan descansar al menos un día de la semana. Normalmente nosotros sacamos el día domingo, que es el día para nosotros de descanso. Pero para los judíos, ¿cuál es el día de reposo? El sábado, que comienza ¿cuándo? Los viernes a las 6 de la tarde y va hasta el sábado a las 6 de la tarde. Ese es el día de reposo para ellos. Y es necesario que el hombre tenga por lo menos un día de descanso. Sin embargo, Dios, sabiendo y conociendo las cosas de anticipación, les manda ese versículo y ese mandamiento a los judíos, porque los judíos, a diferencia de nosotros los gentiles, de nuestra cultura, los judíos no tenían día de descanso. ¿Por qué? Porque los judíos tienen un pensamiento arraigado en su cultura, y es que los judíos o israelitas, que son también llamados judíos, se les había enseñado que para ser salvos necesitaban estar haciendo obras todo el tiempo. Y es por eso que ellos, su más deseo de vida es trabajar, trabajar y trabajar. Por eso Dios, sabiendo de antemano eso, les envía este mandamiento y les dice: venga, paren un día, descansen de sus obras, pero con una intención. Una era descansar sus cuerpos, pero también que ese día fuera un día especial. ¿Para quién? Para Dios. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, era necesario, pues, que ellos descansaran un día, y el problema suscitó de una mala interpretación que ellos mismos habían hecho de la palabra. ¿Recuerdan Génesis 3:17? ¿Qué fue lo que pasó? Leámoslo. Génesis 3:17. Cuando vino el juicio al hombre, o la sentencia como tal, el versículo 17 dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la mujer, a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos se producirá, y comerás plantas del campo. Ahora mire cómo dice el versículo 19. ¿Cómo dice? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ella fuiste tomado, pues polvo eres y el polvo volverás. Por esa razón los judíos tenían en su corazón trabajar y trabajar y trabajar para ganarse ¿qué? La salvación, porque Dios les enseñó también que cada día tenía su propio afán, y que en el Padre Nuestro, inclusive, que nosotros oramos, ¿qué decimos? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas tu voluntad como en la tierra. Danos ¿qué? ¿El pan de cuándo? De cada día. Y es por eso que ellos creían que la solución a su problema de salvación era trabajar y trabajar. También vemos que en Isaías 40, versículo 28, Isaías 40, versículo 28 al 31, vemos cómo el Señor por medio de Isaías también habla al pueblo. Y les dice, 28 al 31, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra?
no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él es el que da ¿qué? Esfuerzo ¿a quién? Al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y ¿qué les pasa? Caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán que nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y ¿qué les pasará? Y no se fatigarán. Parece ser que Dios les coloca esta parte de la palabra para que recuerden siempre que cuando estemos cansados, que cuando estemos fatigados, que cuando estemos preocupados y aún angustiados, ¿quién es el que nos da las fuerzas? Él. ¿Quién es el que nos levanta? Él. ¿Quién es el que da fuerza al cansado? Él. Por lo tanto, nosotros necesitamos apartarnos para Dios. Entonces decía ahorita el versículo de Éxodo 28, acuérdate del día de reposo, ¿para qué? ¿Recuerdan? ¿Para qué? Santificarlo. Pero santificarlo, ¿qué significa la palabra santificar? Apartar. Entonces, ese día de reposo, de descanso, donde había paz, era para apartarse ¿para quién? Para Dios. ¿Y cómo me aparto yo para Dios? ¿Y por qué debo apartarme para Él? Porque de lo contrario, si tú sigues derecho y no descansas, no te apartas para Él, ¿sabes qué va a pasar? Te vas a cansar. Y un día vas a mirar tu vida y vas a decir, qué pereza. Entonces Dios nos está enseñando hoy, hablaba a mi vida primeramente, sobre el problema de que el pueblo de Dios, la iglesia, no tiene reposo en Él. ¿Y por qué no reposamos realmente? Usted y yo aquí podemos estar compartiendo y hablando y pasarla chévere y todo eso, pero usted sale de acá y ya sale ¿cómo? Preocupado, angustiado, Dios, ya sé qué hay que hacer ahora y vamos a dar parte y qué hay que hacer mañana. Cada día tiene su propio afán. Entonces, hay algo que está sucediendo en usted. Vaya a Colosenses 1:15 y miremos cómo fue que Dios nos muestra el reposo de Él. Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 20. Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 20. Mire lo que dice. Él es la imagen del Dios invisible. ¿A quién se refiere? ¿A quién? A Jesucristo. Ok. El primogénito de toda creación. Porque en Él, y es muy importante usted escuchar esto, no dice con Él, sino en Él. Y usted en Colosenses lo va a encontrar en muchos versículos. Una cosa es estar con Dios y otra cosa es estar en Dios. Una cosa es andar con Cristo y otra cosa es andar en Cristo. Y dice acá, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero luego nos dijimos en Génesis 2 que Dios hizo toda la creación y reposó el día séptimo. Y aquí está diciendo que todo fue creado en Él, por medio de Él y para Él, o sea, para Jesús. Le hago una pregunta. ¿En quién estaba descansando Dios? En Génesis 2.
en su Hijo. O sea que Él reposó en su Hijo todo lo que había ¿qué? Creado. Y estos son algunos de los misterios grandes de la palabra. Y sigue diciendo el 17. Y Él, o sea Jesús, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Dice también. ¿Y Él quién? Cristo Jesús. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase ¿qué? ¿Qué es plenitud? ¿Qué es plenitud? Es cuando usted se siente como plena, completa, exitoso, cómodo, bien, tranquilo. Tiene ¿qué? Paz, descanso. Hay un ruidito por ahí, hermano, que ahí. Y el versículo 20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo ¿qué dice ahí? La paz mediante ¿qué? Mediante la sangre de la cruz, de su cruz. ¿Qué es lo que hay entonces en Cristo Jesús? Paz. Entonces, cuando el Padre está creando, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, están creando el séptimo día, ¿en quién descansa? ¿En quién encuentra la paz? ¿En dónde hay reposo para Dios de su creación? ¿En la paz de quién? De su Hijo. Vamos a ver si es verdad. Vaya a Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de ¿quién? Del Hijo, a quien constituyó. Escuche esto. ¿Heredero de qué? De todo. Y por quien asimismo hizo ¿quién? O sea que Dios como tal, si pensamos que el Padre es el que estaba construyendo allá en Génesis 2, aquí estamos viendo que ¿para quién lo hizo? Para Jesús. ¿Quién lo administra? Jesús. ¿Y quién es el que está al tanto de todo lo que hay en la creación? Jesús. Sigue diciendo el 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de sus pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, dice el versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, hablando de que Jesús se le constituyó como el heredero de todo. Dios le entregó a Jesús toda la creación para él, porque en él Dios mismo, en el principio, cuando creó los cielos y la tierra, ¿qué hizo el séptimo día? Reposó, descansó de la obra y se la entregó ¿a quién? A su Hijo. Por lo tanto, todo lo que usted tiene, vive y disfruta en el Señor, ¿a quién le pertenece? A Jesús. Así que nosotros somos ¿qué? Administradores de todo lo que a Él
le pertenece. Ok, entonces vemos acá que Jesús es el hacedor, pero también se le entregó herencia de todo lo creado. Y es por quien el Señor sustenta el universo. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Vamos entonces a Marcos 2:27. Un poquito de brillo. Marcos, bien. Marcos capítulo 2, versículo 27. Cuando Jesús recién comienza el ministerio, les recuerda la palabra a los judíos. Pero también mire lo que dice Jesús. María, un poquito de agua. 2:27. Dice el 27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Por qué razón Jesús dice estas palabras? Porque el problema de los judíos es que veían a Jesús haciendo ¿qué el día de reposo? Milagros, sanidades, prodigios, liberando hasta endemoniados. Entonces ellos querían matarlo porque para ellos él estaba violando ¿qué? El día de reposo. Pero ¿por qué Jesús lo hacía todos los días? Porque aún sanaba personas el día de reposo si la Biblia realmente, el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, decía de que reposaran. Pero ¿por qué Jesús lo hacía? ¿Qué les quería enseñar ellos a los judíos? Que en él estaba ¿qué? El descanso. Por lo tanto, él podía hacerlo porque para él, a él y de él eran todas las cosas. Todo se le había entregado ¿a quién? A él. Por lo tanto, él no depende del día de reposo. Él es el Señor del día de reposo. ¿Y por qué les digo estas cosas? Vaya a Mateo 11. Preguntémoselo a Jesús. Mateo capítulo 11, en el versículo 28 al 30. Porque él quería que el pueblo entendiera que él era el Mesías, que él era la promesa de Génesis 3:15, que él quería que ellos recordaran que el Padre había prometido un libertador, un salvador. Por eso dice en el versículo 28, venid a mí, todos los que estáis ¿qué? Trabajados y cansados, y yo os haré ¿qué? ¿Por qué está diciendo que Él los hará descansar? Porque Él es ¿qué? Él es la paz, Él es el descanso, es el refugio, porque Él es el ¿qué? El día de ¿qué? De reposo. Entonces cuando Dios decía en Génesis 2, y descansó el séptimo día, más que un día está diciendo, es porque todo esto se lo ha entregado ¿a quién? A mi Hijo. Entonces Jesús les recuerda acá y dice, vengan a mí y yo les daré ¿qué? Descanso. Sigue diciendo el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es ¿qué? Fácil y ligera mi carga. Aquí hay dos cosas que tenemos que hablar. La primera es que hay descanso para el cuerpo. Hay descanso para sus circunstancias económicas, familiares,
sus circunstancias de trabajo. Y lo primero que se está haciendo énfasis acá es que tienes que descansar un día. Y ese descanso no es para irse a jugar fútbol, porque llega uno más cansado de lo que se fue. Ese descanso es para que yo pueda ¿qué? Apartarme para Dios, porque mi cuerpo lo necesita. Ahora no tiene que ser el sábado, no tiene que ser el domingo, puede ser cualquier día de la semana, solo prográmese. Hasta ahí era la ley. Hasta ahí Jesús por medio de la ley le quería hacer comprender a ellos que Él era ¿qué? El reposo que necesitaban. Pero esa es la parte espiritual. Ahora vaya a Hebreos 3:15. Y vamos a ver cómo el escritor de Hebreos lo aclara un poco más. 3:15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis ¿qué? ¿Cuál es el problema del cansancio físico? ¿Cuál es el problema cuando usted se deja guiar por sus ojos, cuando usted se deja guiar por sus necesidades, sus circunstancias que está viendo con sus sentidos? ¿Sabe qué es lo que trae eso? Endurece el corazón. Y usted ya no quiere venir a Dios y empieza a endurecerse. Dice, qué pérdida de tiempo, hay que trabajar. Y usted cree que la solución viene en más trabajo y más trabajo y más trabajo. ¿Para qué? ¿Quién puede aumentar 1 centímetro el codo de su brazo? Decía Jesús. Corremos a la velocidad del mundo. Ellos corren y yo pregunto todavía, ¿por qué corren? Y a nosotros se nos pega y también tenemos que correr como ellos. Pero nosotros tenemos que tener un día ¿de qué? De reposo. Tenemos que hacer un alto en el camino y venir a Jesús. Pero sigamos mirando lo que dice en el 3:15. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Cuando estaban en Egipto, Moisés salió con ellos y ellos lo siguieron porque creían en Dios. Habían clamado a Dios, habían pedido libertad a Dios. Dios los estaba sacando a la libertad. Estaban ya fuera de Egipto, estaban en la libertad, pero mire qué pasó. ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿Con quiénes dice ahí? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? O sea, el mismo pueblo que fue salvo y que fue sacado de Egipto a la libertad, este mismo pueblo sigue pecando, pero ahora ¿en dónde está pecando? ¿En dónde peca? ¿Dónde está el problema de este pueblo? Provocaron a Dios en su corazón, porque su corazón sabía que endurecido, y estaban salvos, eran salvos, estaban en la libertad que Dios les había prometido 400 años antes. Pero aunque salieron a la libertad, tenían un problema de que estaban todavía prisioneros, oprimidos, porque aún no tenían ¿qué? Reposo. No tenían descanso. Algo pasó, sigamos leyendo. Donde me tentaron, versículo 9, vuestros padres, y me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esa generación. Ponga mucha atención. Dios los tiene salvos de Egipto. Sin embargo, ¿cómo está Dios con ellos? Disgustado. Porque ellos endurecieron ¿qué? Su corazón.
A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Son salvos por la fe, pero no tienen ¿qué? Reposo. Y parece que la iglesia del Señor hoy en día tiene el mismo problema. Somos salvos por fe, pero ahí no hay reposo en nuestro corazón porque sin querer queriendo se ha endurecido porque no somos capaces de apartarnos por lo menos un día para Él. Pero el problema no era un día, porque el día de reposo es cuando, no es un día, es una persona. El reposo es ¿quién? Jesús. Por lo tanto, el reposo va desde el lunes hasta el domingo. Pero parece que nosotros queremos venir como los judíos un día para tener reposo, pero los otros 6 días no tenemos reposo. Somos nosotros haciendo las cosas nosotros, pero queremos venir al 7º día y tener reposo en él. No sé si me hago entender. Veamos entonces algo más. Hebreos 4, 9 al 13. Pero Dios en su amor y su misericordia nos muestra hoy algo más también para su iglesia. Y el versículo 9 dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hermanos, hoy la invitación es que el Señor te está diciendo, el Señor no ha cerrado el día de reposo. Y ese día de reposo se llama ¿quién? Jesús. Pero llegará un día cuando ese reposo será ¿qué? Quitado. Y ya no habrá puerta para entrar a ese reposo. Dice acá, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, escuche, discierne los pensamientos de ¿qué? Los pensamientos y las ¿qué? Intenciones del corazón. Pongan mucho cuidado porque ahorita entramos de la parte física a la parte espiritual. Dios entonces envía su palabra, envía a su Hijo, Él viene, paga el precio por nosotros, nos da salvación, estamos en Cristo, pero también manda ¿qué? Su palabra, que es guiada por ¿quién? ¿Quién la inspiró? El Espíritu Santo. Ahora la palabra en el nuevo creyente, en el Hijo de Dios, tiene que traer también reposo ¿a dónde? A su alma, a su espíritu y como dice el versículo 12, ¿dónde están los tuétanos? ¿En dónde quedan los tuétanos? En los huesos. ¿Se está hablando de qué? Del cuerpo. Entonces hay reposo para el cuerpo, para el alma y para el espíritu. La pregunta es, ¿usted de esos 3 dónde tiene paz? ¿En el espíritu? Algunos. ¿En el alma? Algunos. ¿Y en el cuerpo? Muy pocos. Por eso va de espíritu, alma y cuerpo. Va de lo profundo hacia afuera. Pero usted quiere es que darle descanso y tranquilidad al cuerpo, pero adentro está ¿qué? En llamas. Entonces queremos que Él sane nuestras necesidades, nuestras enfermedades, nuestras dolencias, pero no estamos dejando que comience el trabajo de adentro hacia afuera.
Ahora mire el versículo 13. Voy a leer la última parte del 12. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es lo que discierne las intenciones y pensamientos del corazón? ¿Qué? La palabra. ¿Ok? Pero mire el 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, como decía la hermana Esperanza. Antes bien, todas las cosas están como desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, ¿sabe cuál es el problema de un cristiano hijo de Dios después de que es salvo? ¿Sabe qué es lo que más nos confunde a nosotros en nuestra vida cotidiana? Las obras que vemos y hacemos después de ser salvos. ¿Por qué? Hay un peligro en las obras que se hacen después de ser salvos. Porque hay algo que cambia en nosotros y se despierta cuando somos salvos. ¿Qué es lo que se despierta en nosotros cuando somos salvos? A ver, el espíritu estaba dormido, pero ahora ¿cómo está? Despierto. ¿Y el alma cómo estaba? Corrupta, corrompida, sucia, pero ahora ¿cómo está? Limpia. Pero sigue pensando, sigue actuando y sigue teniendo voluntad. Entonces, cuando empezamos a caminar en la vida cristiana después de ser salvos, hay cosas que empezamos nosotros a creer porque creemos que es así. Y pare de contar. Empezamos a mirar cosas que decimos, eso no es de Dios, eso sí es de Dios, eso no me parece, eso sí me parece. Y empezamos a convertirnos en ¿qué? En jueces por el conocimiento. Vaya a 1 Corintios 4, 1 al 7, y vamos a ampliar esta parte que es el centro del programa, del tema. 1 Corintios 4, 1 al 7. Mire cómo lo dice Pablo. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. ¿Cómo deben de vernos las personas afuera? Como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores o servidores que cada uno sea hallado como. ¿Cómo? Fiel. ¿Cuántos? Todos los que somos servidores del Señor, no el que se para acá al frente, porque todos somos parte de esa iglesia. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros y por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, escuche lo que dice, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Sigue el 5. Así que como consecuencia de lo que acabamos de leer, dice Pablo, no juzguéis nada antes de tiempo. Y sigue diciendo, hasta que venga ¿quién? El Señor Cristo, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón o de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis, escuche esto, a no pensar que más de lo que está escrito. Hay un problema, hermanos. Cuando el conocimiento de Dios llega a nuestras vidas,
empezar en nosotros a nacer una cosa que no es de Dios. Y nos equivocamos pensando que es de Dios y no lo es. Sigamos leyendo. No sea que por causa de uno, ¿cómo dice ahí? ¿Cómo dice? Os envanezcáis unos a otros. Dice acá, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si lo hubieras recibido? Dura esta palabra. Pablo está diciendo que somos servidores y administradores de Dios, de sus misterios, y que el administrador tiene que ser hallado como fiel. Pero que en esta fidelidad debemos mantener buena conciencia. ¿De qué? ¿Qué dice allí? Conciencia. ¿De qué? De todo lo que hacemos para el Señor. El problema, hermanos, está en que hay un detallito. Cuando usted empieza a juzgar a otro hermano que hace las cosas diferentes a usted, entonces algo está creciendo en usted que se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo llamamos ahí en el versículo 6? Envanecimiento. ¿Qué es envanecimiento? ¿Se imaginan qué es envanecimiento? Porque se lo está diciendo ¿a quiénes? ¿A los de afuera o a los de adentro? O sea que la iglesia puede sufrir de envanecimiento. ¿Cuándo? Primero que todo, dice acá Pablo, que no juzguemos nada en nuestras propias conciencias. Y menos ante los demás. No soy quien para juzgar quién hace o qué no hace. Qué se pone o qué no se pone. Qué come o qué no come. Eso no es problema mío. Pero a veces nosotros, por el conocimiento que empezamos a adquirir de Dios, la intención del corazón cambia y empezamos a ¿qué? Así que cuando usted lanza el dedo para juzgar a alguien, recuerde que hay tres que lo están juzgando a usted y lo están indicando a usted. Entonces se nos empieza a subir el ego. Porque dejamos de mirar la intención del corazón para mirar ¿qué? Lo que hay al frente. Entonces el reposo de Dios en nosotros puede dejar de sentirse. Escuche esto. El reposo de Dios en nosotros puede dejar de sentirse cuando empezamos a pensar más de lo que tenemos que pensar. Y ya dejamos de vivir ¿en qué? En ese reposo. Y empezamos a ser nosotros ¿qué? Los jueces. Y empezamos a juzgar a los demás porque es que no me agrada lo que él hace. Es que como así que el hermano va y toma café siempre. ¿Y qué? No, es que no es el momento para que tome café. ¿Qué importa? Nos vamos por los detalles, pero se nos olvida la intención del corazón que ese hermano está haciendo. Tenemos que mirar según como dice la palabra, porque la palabra de Dios escudriña lo más profundo del corazón y hasta los tuétanos y las profundidades del conocimiento del Señor en nuestras vidas. Entonces, vamos a ver en Jesús cómo exhorta a unos hermanos en la fe por hacer ello. Vaya a Marcos 9:33. Marcos, capítulo 9, versículo 33 al 34. Y dice, llegó Jesús a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó a sus discípulos, ¿qué disputáis
¿qué disputabais entre vosotros en el camino? O sea, los discípulos estaban peleando, disociando ahí. Y entonces Jesús le pregunta, ¿qué es lo que estáis disputando en el camino? Mas ellos, ¿qué pasó? Callaron. Porque Dios conoce las intenciones de ¿qué? Del corazón. Jesús sabía lo que pasaba con ellos. Por eso se asombraron. Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor entre ellos. Ahora vaya al versículo 38. Juan le respondió diciendo a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. ¿Y qué hicieron? Se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, ¿qué le dijo? ¿Cómo le respondió? No se los prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, ¿por nosotros qué? Es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto digo que no perderá su recompensa. ¿Qué enseñanza tan tremenda le está dando a sus discípulos Jesús? Porque ellos estaban juzgando a uno que no andaba con ellos, pero que sacaba demonios en su nombre. Y Jesús le dice, ¿qué tienes contra ellos? Déjenlo, no se lo prohíban. El que viene a mí, el que me sirve, el que trae un agua en mi nombre, recíbansela. Porque les digo que no perderán su recompensa. Y yo sé, hermanos, que más de uno de ustedes han hecho cosas que tal vez otro les ha juzgado, un mismo hermano. Pero sabe, el Señor Jesús te dice, no te preocupes, no perderás tu recompensa. Porque Él mira la intención de ¿qué? Del corazón. Mas los hombres miran lo que hay ¿qué? Delante de sus ojos. Yo sé que muchos nos han juzgado. Yo sé que tu cónyuge te ha juzgado, que tus hijos te han juzgado. Pero te digo una cosa, Jesús no lo ha hecho. Y hoy tenemos que, como iglesia, guardarnos y cuidarnos, porque podemos fácilmente caer en el legalismo y en la religiosidad. Tenemos que ser suficientemente maduros para entender y ver lo que Dios está haciendo en el hermano. Si es un bebé, no importa, dale la mano, apóyalo, seguimos adelante. Esa es nuestra labor, porque tenemos que ser buenos ¿qué? Administradores de los misterios de Dios. Eso significa que cuando actúas de esa manera es porque en ti ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Cómo llamamos la enseñanza? El reposo de Dios. No importa, hermana, no importa si el micrófono está brillo, está duro, ¿qué tal? Si es que, tranquila, ¿cuál es el problema? Ese no es el centro. El centro es que la palabra es el centro, que Jesús es el centro. Que si es con comida o sin comida, que si es con pollo o con carne, no importa, hermanos. Esa noche del viernes queríamos compartir, era lo que ustedes sintieron. ¿Sabe qué decía una persona que estaba con nosotros? Sentía un ambiente tan cómodo, familiar, como compartir con los hermanos, fue muy agradable. Yo no lo había experimentado. Eso era. No eran las velas, no eran las luces, no era nada de eso. Pero el ambiente lo hicimos ¿quién? Nosotros. Y eso es lo que tenemos que rescatar en estos tiempos. No es la fiesta del 24, no es la fiesta del 31. No, es lo que vamos a vivir con los que amamos.
Si viene con arito o sin arito, si viene con corbata o en camisa, si viene en tenis o zapatos, ¿qué importa? No importa el regalo. Si es bueno, si es chiquito, si es sencillo. Por ahí le tengo un regalo a un hermano, unas medias. Yo sé que aunque yo le dé las medias, él se va a sentir ¿qué? Feliz. Porque no es el regalo, es lo que yo estoy haciendo, lo que estoy sintiendo, la intención de ¿qué? Del corazón. Y eso era lo importante. Entonces, vamos allí y vamos a mirar que Jesús tiene que exhortar a sus discípulos porque se les estaba yendo la mano. Así que la palabra envanecerse, hermanos, les voy a definir qué es envanecerse. La palabra envanecerse es engreír. Escuche eso. Enorgullecerse, esponjar, jactarse, presumir de algo o de alguien. Y está hablando de cristianos que estaban ¿cómo? Envanecidos y caminaban con él, pero estaban envanecidos. Y tenemos que cuidarnos como iglesia de envanecernos por lo que sabemos de Dios. La falta del reposo en Dios trae como consecuencia el envanecimiento de sus hijos. Y no podemos ver algo que sea para Dios si nuestros ojos no lo aceptan. No, es que no era los ojos, es que la intención de qué? Del corazón. Y vamos terminando con 1 Timoteo capítulo 6. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, el versículo 3 al 8. Por eso, Pablo tiene que mandar a esa iglesia a Timoteo y recordarle a Timoteo qué es lo que tiene que hacer allá, en esa iglesia. Versículo 3. Si alguno enseña, 1 Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesús y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿cómo dice el versículo 4? ¿Esa qué? Está envanecido, ¿cómo le parece? Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen ¿qué? Envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, dice allí Pablo. Y dice el versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Parece ser que había un problema en la iglesia allí donde estaba Timoteo. Los hermanos se habían envanecido porque tenían mucho conocimiento, porque conocían la verdad, pero empezaron a pensar más de lo que tenían que pensar y empezaron a juzgar al uno o al otro por cómo se vestían o qué comían o qué no tomaban, etcétera, y dejaron de mirar el reposo de Dios para mirar las circunstancias. Por eso, si hay algo que queremos rescatar esta Navidad o este tiempo de diciembre o de fin de año, es, hermano, disfrute, tenga paz y sea feliz con todos los que le rodean. No juzgue. No juzgue si hicieron esto o lo otro, guárdese, porque significa que no hay reposo en su alma todavía. Así que en nuestras propias mentes criticamos. Por lo tanto, nuestra manera de mirar al hermano cambia. Yo no sé si usted tiene acepción de personas, pero Jesús no tenía ¿qué? No tenía acepción de personas.
Sin embargo, nosotros rápidamente, ¡guau!, cambiamos. Ese me cae bien, ese no me cae bien. Este sí, este no. Yo soy amigo de este y de aquel no. No, hermanos. Todos somos hermanos del hermano mayor que se llama ¿cómo? Jesús. Queremos mostrar amor solo con los que piensan como nosotros. Pero dejamos, hermanos, de demostrarlo en aquellos que son débiles en la fe, que son bebés espirituales o que tratan de servir al Señor. En ocasiones nos convertimos en inquisidores, detractores, y se nos olvida la misericordia que Dios tuvo con usted y conmigo. Y todo eso le he dicho para que cuando usted me mire a mí, no me juzgue, por favor. No tengo la mejor voz, tal vez no tengo la mejor forma de expresar, tal vez no soy la persona que más da abrazos y picos, tal vez no lo recibí hoy con un beso, pero no me juzgue, ni me critique por eso. Me coloco de ejemplo aquí para que siempre miremos al hermano con lo que Dios dice de él, no con lo que ve en mí. Y eso es lo que buscábamos el viernes. Que pudiéramos discernir un poco más en eso. ¿Saben por qué se lo digo? Porque invitamos a toda la iglesia. Pero toda la iglesia no llegó. Y entonces vinieron algunos hermanos con personas que no conocíamos. ¿Ah? ¿Y este quién es? ¿Ah? ¿Y este? ¿Ah? Y no nos acercamos para saludarlos. Sin embargo, otros compartieron, participaron. Los muchachos eran muy activos. Y todo eso, porque cada uno muestra si está en el reposo de Dios. Termino diciéndole lo que dice Romanos 5:5 para compartir la cena del Señor. Y en Romanos capítulo 5, versículo 5, que ustedes ya lo han escuchado inclusive en los mensajes que les he enviado, o que hemos enviado por el WhatsApp, dice: la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Saben? Lo único que podemos mostrar cuando tenemos el reposo de Dios es que amor. Ustedes no lo saben, pero voy a pedirle permiso a Alfredo y a Consuelo para compartirles. La hija de ellos, Lorena. Ahí está el niño, ¿cierto? ¿Sabe? Mataron a su esposo hace 5 días, 8 días, en Medellín. Lo acribillaron. Ellos no han cambiado, ellos permanecen ahí. Llevan su carga, llevan su dolor. A él le habían pegado un tiro en un ojo. Se le atravesaron por el cerebro. Estaba en coma. Lo iban a desconectar. Y Alfredo oró a Dios. Porque es un hombre de oración. Y el Señor le dijo: no lo desconecten. No es su tiempo. Y no lo desconectaron. En menos de una semana, ese hombre estaba caminando y caminando normal. Hablaba normal, salió normal. Como si no, lo único que tenía era el hueco en el ojo. Y uno, ¿cómo es posible? Y entonces Alfredo le habló del Señor. Y le compartió. Y le dijo por qué razón estaba vivo.
¿Y qué era lo que Dios estaba buscando con él? Que se arrepintiera, que se volviera por los caminos del Señor. Y aunque estuvo un poco de tiempo, no lo hizo. Y se le advirtió que la razón por la cual es porque Dios le quería dar una oportunidad. Mas él no lo tomó así como tan en serio. Y luego iba con su esposa, con Lorena, y su hijo que está acá. Y lo mataron delante de ellos. Nos tiene que doler, porque a ellos les duele. Por eso nadie conoce las intenciones del corazón más que Dios. Y es por eso que más de uno, yo sé que estamos pasando dificultades, pero ¿saben? Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis ¿qué? Cargados y cansados, que yo os haré descansar. Porque el amor de Dios se ha derramado en vuestros corazones. Así que hermanos, cuando oren, acuérdense de Lorena y su hijo, de Alfredo, su mamá, su esposa. Porque ellos necesitan ser consolados. Unos disfrutan, otros están pasando dificultades. Sin embargo, estuvieron el viernes y lo disfrutaron. Y estuvieron y comimos ¿cómo se llama? Tortilla española, hermanos. Ustedes como que no le vean, pero eso era puro chef internacional ahí. Tortilla española. Pero lo que sí es que prevaleció el amor esa noche más que todas las demás cosas. Caminemos entonces sintiendo compasión, amor, gozo y bondad por los hermanos en Cristo. Porque ellos con nosotros aman a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, sé que esta palabra es para mi vida, para no tener acepción de personas y para sencillamente